importantísima porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es algo fundamental que el Hijo de Dios debe de tener. Es fundamental, o sea, no sé qué ejemplo ponerle a usted para que usted se sienta bien identificado, pero vamos a suponer que usted va a, no sé, a una comida, usted va a comer hot dogs, pero no tiene Winnie, pues entonces ese no es hot dogs, ¿verdad? Entonces, si usted va a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios sin fe, es imposible ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. No se puede. Sin fe es literalmente imposible. Entonces, el hombre últimamente se ha acostumbrado mucho a que si lo veo, creo. Si lo palpo, creo. Pero la palabra del Señor dice que el requisito más importante para un hombre o una mujer de Dios es la fe. Entonces, vamos a hablar de una mujer y un hombre... de una mujer de fe y unos hombres que tuvieron también fe, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Así que dame Josué, capítulo 2, versículo 1, por favor. Hija, entonces vemos que, ¿cuántos recuerdan de ustedes cuando Josué fue enviado a ver la tierra aquella que el Señor les había prometido? ¿Recuerdan cuántos fueron los enviados? 12 enviados, así es. ¿Y cuántos fueron los que creyeron? Solamente 2. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Josué recibió la palabra de bendición de que habría de retomar o capturar, heredar la tierra que Dios había prometido por su palabra, pero los otros 10 que también les habían dado la misma promesa, el Señor le dijo: ustedes no creyeron, ustedes no recibirán. Entonces es importante que por la fe yo entienda que puedo adquirir lo que Dios me ha dicho que voy a heredar. Pero es solamente por la fe. De modo que si Dios lanza una palabra sobre mi vida, pero yo no creo en ella, entonces es muy difícil que yo la adquiera. No crea que porque Dios la lanzó, usted la va a tener. No funciona así. Para Dios es necesario un elemento primordial, la cual es la fe. Pero entonces Josué, resulta que Josué y Caleb, nomás ellos 2 creyeron. Y cuando Josué toma ese mando sobre el pueblo de Dios para ir a recibir la tierra prometida, Josué ya no manda a 12. ¿Josué cuántos manda? Solamente a 2, dijo. Con 2 es suficiente. Diga usted conmigo, con 2 es suficiente. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Amén. Entonces Josué envía unos espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad y reconocer la tierra, id a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y alcáncenlos. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo habéis hecho a los 2 reyes, lo que le habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego ahora que juréis a Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que me libraréis nuestras vidas de la muerte. Amén.
Amados, quiero parafrasear todo lo que he leído, porque hoy vamos a hablar de la fe. Repita conmigo la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y me llama mucho la atención cómo a veces gente inconversa, gente que no es cristiana, gente que no tiene una fe como la tuya o como la mía, gente que no tiene un Dios verdadero, puede tener más fe que tú y que yo en el Dios verdadero. Entonces vemos aquí que era una mujer prostituta. Entonces a este sermón yo le llamé, ¿hay salvación para una prostituta? Hay salvación, habrá salvación para una mujer que se prostituye. Entonces vemos que la palabra de Dios no solamente es viva, sino que es eficaz para cualquier alma, para cualquier ser. No importa a qué se dedique, no importa cuál sea su trabajo, no importa lo que sea, pero cuando yo tengo fe, entonces en el Dios verdadero, entonces mi vida puede dar un vuelco y puede ser una gran transformación. Si yo tengo la fe adecuada, la fe bien sugerida, la fe bien dirigida en el Dios de verdad. De modo que Josué envía a 2 hombres de lo mejor que él tenía a rumbo a espiar la tierra. No sé por qué razón dan con una prostituta, será mera casualidad. Pero van y se suben a un terrado donde había una mujer de esa naturaleza. Dejaran de ser hombres, ¿no? Pero bueno, ahí fueron a dar. No sé por qué no dieron con el cura o por qué no dieron con el profeta de ese lugar, por qué no dieron con... Fueron a dar ahí. Pero esta mujer, una de las cosas que a mí me maravilla es cómo Dios, cuando quiere alcanzar a una persona, no importa qué tipo de persona sea, cuando Dios quiere alcanzar a una persona, lo va a alcanzar. Entonces esta mujer hace unas confesiones impresionantes. Por eso es que hoy vamos a hablar de la fe. Y no estoy hablando del padre de la fe, y no voy a hablar de Abraham, ni voy a hablar de Moisés, ni voy a hablar de esos grandes hombres de fe. Voy a hablar de una mujer cuyo trabajo era la prostitución, pero creía en el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, creía en Jehová de los ejércitos. Entonces llegan estos 2 hombres ahí con esta mujer llamada Rahab, y el rey le envía unas personas a Rahab y le dice: danos a las 2 personas que vinieron a esta tierra, porque sabemos que están aquí contigo y están aquí en tu casa y vinieron a espiar. Esta mujer muy astutamente, sabiendo y habiendo oído, diga usted, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando una persona me habla con respecto a la palabra de Dios, mi fe tiene que crecer. Diga usted, mi fe está creciendo hoy. Mi fe está creciendo. Mi fe está creciendo. Entonces esta mujer había oído. Por eso es que dice Rahab: así como yo los escondí a ustedes 2 de mi rey, quiero que ustedes también hagan justicia, porque sé que su Dios, no dice mi Dios, dice yo sé que su Dios les ha entregado esta tierra. Y luego dice, porque hemos oído, diga conmigo, hemos oído. Porque hemos oído, dice, de lo que su Dios ha hecho. Oímos que su Dios les abrió el mar y que pasaron en seco. Oímos lo que su Dios hizo con los reyes de esta tierra, con los amorreos. Y saben una cosa, los hombres más valientes de mi tierra, dice, han desmayado a causa de su Dios. Otra vez le vuelvo a recalcar, a causa de su Dios. Entonces a mí me llama la atención cómo una persona que no tiene a Jehová de los ejércitos por Dios puede tener tanta fe en Jehová de los ejércitos. Y a veces los hijos de Dios, los que realmente les estamos hablando continuamente del poder de Dios, la gente no cree. Y cuando quiere uno orar por ellos para una sanidad, la gente no cree. Y son hijos de Dios y van a la iglesia todos los días. Y oran y leen la Biblia todos los días, pero sin embargo la fe no les alcanza para ser sanados. Pero una mujer que no creía aparentemente en los dioses, sí creían en un Dios que no era el suyo, creían en el Dios de aquel. Porque nuestros hombres, inclusive los más poderosos, los hombres de guerra, han desmayado a causa de lo que han oído, de lo que tiene capacidad su Dios de hacer con nosotros. Así que como yo hice misericordia con ustedes, de la misma manera quiero que cuando su Dios destruya a mi pueblo, ustedes tengan misericordia conmigo.
Amén. Entonces, fíjense lo que dice la mujer esta. El versículo 11, hija. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguna por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, diga conmigo, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dele un aplauso al Señor. Wow. Qué importante es esto. ¿Cuántos podemos reconocer que nuestro Dios no solamente reina en el cielo, sino que reina aquí en la tierra? A esta mujer le contó por justicia lo que estaba diciendo y lo que estaba declarando. Ella decía, porque sabemos que su Dios no solamente es Dios en los cielos, sino que también es Dios aquí en la tierra. Qué importante es poder creer que el Dios que no tiene sombra de variación es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y no tengo que tener fe yo solamente para que me sane una gripe o para que me sane un dolor de cabeza. En el nombre de Jesús, mi fe tiene que ser para sanar un cáncer, para sanar un COVID, para sanar una lepra, para sanar mi columna, para sanar mi pie, para sanar hasta mi cerebro si fuese necesario, porque es el mismo Dios del cielo y el mismo Dios de la tierra. ¿Y cómo se nos hace difícil? ¿Cómo se nos hace difícil hoy en día a los hombres creer en el mismo Dios para todas las enfermedades? Oh, yo creo que Dios está en los cielos y yo creo que está sentado en su trono y yo creo que 24 ancianos están alrededor de él y creo que los 4 seres vivientes dicen santo, 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 toda la tierra. Pero para bajar ese Dios a la tierra, a mi mente, a mi fe, a mi alma y a mi espíritu, ¿cómo nos cuesta bajar ese Dios poderoso? Bajarlo aquí en la tierra. Y esa mujer reconocía, porque yo sé que su Dios es Dios en los cielos y es el mismo Dios aquí en la tierra, que no tiene fronteras, que no tiene barreras. Y la mujer empieza a confesar una sarta de cosas que a Dios le agrada lo que la mujer confiesa. Por eso es importante que es lo que yo confieso de Dios. Porque si a Dios le agrada lo que yo confieso de Él, Dios tendrá misericordia. Y la mujer estaba con unas palabras profetizando y estaba diciendo y estaba asegurando la vida no solamente de ella, sino que estaba asegurando la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos y de sus hermanas. Chequen el versículo 13. Y que salvaré la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanas y de mis hermanos y a todo lo que es suyo, y que libraré nuestras vidas de la muerte. El único que puede librar de la muerte tu vida y la vida de todas tus generaciones es Dios. No hay otro lugar más seguro que tener fe en Dios. Cuando nuestra fe de repente se vuelve mezclada con mi cartera, ¿cuántos pueden confesar que a veces han mezclado su fe con la cartera? ¿O nomás yo? De repente yo tengo mi fe puesta en la cartera. Si me alcanza para pagar, no necesito a Dios. Puedo ir a comprar unas neumerobrinas, ¿verdad? No, me alcanza con la cartera, puedo ir a pagar al médico mejor, al ortopédico, lo puedo ir a pagar porque mi fe está puesta en mi cartera. Si me alcanza, ¿para qué molesto a Dios? Voy y pago una feria ahí. Pero a veces nuestra fe está muy confundida. Por eso es importante que nuestra fe sea una fe limpia. Diga conmigo, la fe es necesaria que esté limpia. No puede estar la fe de ninguna manera, puede estar contaminada. Y mucho menos con otros dioses. Porque esta mujer tenía sus dioses, pero reconocía que el Dios de los israelitas era mejor. Diga usted, mi Dios es mejor. Pero si no tengo fe, me va a costar mucho trabajo alcanzar la estatura de una mujer que, aunque no era pueblo, tenía más fe que el mismo pueblo. Amén. Así sucede muchas veces. Hay gente que tiene más fe en tu mamá que tú mismo. Hay gente que tiene más fe en tu papá que tú mismo. Hay gente que cree ciegamente en algo que es tuyo y tú ni crees en eso. Y así le sucedía a esta mujer. Tenía sus dioses, pero creía en el Dios de los israelitas. Ella reconocía, tengo a mis dioses, pero sé que tu Dios es mejor. Entonces es importante que yo entienda que mi Dios es mejor. Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos rápido porque tenemos que irnos a los bautismos corriendo. La fe. Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas.
Así que cuando estamos en espera de algo, siempre debe haber una buena expectativa y siempre debe haber un buen ánimo. O sea, ¿qué es la fe? La fe es que lo veo. La fe no es que lo estoy viendo, porque si yo lo viera no tuviera fe. ¿Para qué ocupo la fe si ya lo estoy viendo? Pero la fe es la certeza de algo que tú esperas. Y si yo estoy esperando algo, lo debo de esperar con expectativa. Diga conmigo, con expectativa, con buen ánimo. Así tengo que esperarlo yo. Yo no puedo esperar a que mi ánimo decaiga, porque entonces mi fe va a ser nula, mi fe va a caer. Entonces es importante que yo entienda que debo de tener buen ánimo, porque la fe es como un motor encendido en nuestra sangre. La fe es ese motor que traemos dentro, que es importante que esté siempre prendido. No puedo yo poner ese motor de mi fe, el motor de mi fe, no, ni siquiera me puedo dar el lujo de ponerlo neutral. Porque si yo pongo mi fe en neutral, no avanza. Amén. ¿De qué sirve un carro prendido si bajo unas carreras y está en neutral? No sirve. Porque el carro neutral no avanza. Mi fe tiene que estar encendida. Mi motor tiene que estar encendido. Mi motor de la fe en mi sangre tiene que estar corriendo constantemente, sabiendo que lo que ha prometido lo va a cumplir. Amén. Yo necesito de ese motor, que no se apague, que siempre esté encendido, que siempre esté corriendo. Así que nunca pierdas tu fe. Es importante. Yo no sé aunque usted tenga fe, pero es importante que usted tenga fe en lo que Dios dijo que hará de usted. Amén. Porque yo no dudo de que todos los que estamos aquí tenemos fe en Dios, pero sí dudo de que a veces tengamos la fe en que Dios va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Porque a veces hay muchas circunstancias que nos obligan a creer que la batalla la estamos perdiendo, pero tú nunca pierdas tu fe en lo que el Señor dijo que hará, porque Él lo va a hacer. Amén. Entonces, la fe, cuando nosotros tenemos esa fe, nosotros podemos conseguirlo. Porque, ¿sabes qué? Sara tenía ya 90 años y andaba pariendo. Nosotros tenemos a un hombre con fe, que es como, por ejemplo, Gedeón, que era temeroso y sin embargo tuvo que tener fe en la palabra que se le estaba dando. Tenemos a un Josué que tuvo que tener fe en la palabra que se le estaba dando. Entonces es importante que yo entienda que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Entonces, si yo no he escuchado palabra de Dios, ¿cómo puedo tener fe? Ahora, si la palabra de Dios vino a mí, y vino un hombre, y vino una mujer de Dios, y entregó una palabra sobre mi vida, esa es la palabra de Dios, la cual yo no tengo que dejar apagar. Y tengo que asirme con fe de la palabra que me fue entregada. Amén. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que le hace la fe. Aquí tenemos, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. De modo que la fe hace que tú descubras a tu misma personalidad. La fe hace que tu testimonio tú lo descubras. Porque muchas veces el testimonio que tú eres o lo que tú eres, ni siquiera te has descubierto como la persona que Dios dijo que tú eres. Porque a veces tú y yo somos el resultado de una vida negativa, de una vida a veces no tan próspera. Tú y yo somos el resultado, nuestro carácter inclusive es el resultado de la vida que tuvimos en nuestra infancia. Y a veces lo que Dios plantó en nosotros, debido a la infancia que tuvimos negativa, malas decisiones de nuestros padres o de nuestros abuelos, se torna muy difícil que yo cumpla la expectativa de Dios. Por eso es que la fe hace que yo me retorne a mí mismo. ¿Cuántos quisieran encontrarse a sí mismos? Hay gente que estudió lo que sus padres le dijeron. Hay gente que es lo que la circunstancia le obligó a hacer. Y se quedaron soñando toda su vida con ser ese gran hombre o esa gran mujer, o no necesariamente grande, simplemente ser lo que quisieron ser. Por eso es importante, para que yo sea feliz, tenga la fe y pueda yo creer que voy a reencontrarme con la persona que Dios dijo que yo soy. Independientemente si Dios dijo que usted sería lo que sea. No importa, nadie es menor ni nadie es mayor. Lo importante es que usted tenga un reencuentro con la personalidad que Dios le entregó a usted en su mano. Y para eso se requiere de fe.
Porque si yo no tengo fe, voy a prestar mis oídos a la gente. Y la fe hace que tú te descubras, que tú descubras tus talentos, que tú vuelvas a creer en ti. Porque siempre va a haber, por donde quiera, va a haber zumbidos. Por donde quiera va a haber susurros que te van a decir, tú no la vas a hacer. Ya se te pasó el tren. Tú no naciste para eso. Esas pulgas no brotan en tu petate, ¿verdad? Usted crea. Usted crea. Usted no menosprecie lo que Dios hizo de usted. Versículo 3. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que ahorita es fue hecho por lo que no se veía, o sea, por la palabra. Génesis capítulo 1, la palabra de Dios nos enseña que todo estaba desordenado y vacío, pero vino la palabra, diga conmigo la palabra. Volvemos al punto, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es importante que yo escuche la palabra. Si yo no escucho la palabra, no tendré fe. Amén. Entonces yo puedo tener fe solamente en lo que escucho o en lo que veo. De modo que hay gente que no sé, hay cosas en la vida, siempre se me ocurren deportes porque soy deportista, pero quiero poner otros ejemplos en algunas ocasiones para que usted me comprenda. Pero hay cosas que usted se las van a platicar y le va a ser muy costoso creerlas hasta que usted las ve. Pero para la persona que lo ha practicado todo el tiempo es sencillo. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, cuando yo soy un hombre o una mujer de Dios de testimonio, porque ahí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe me hace descubrir mi potencial que hay en mí para que lo que no se ve ahorita, el día de mañana se vea. Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero, por ejemplo, yo puedo ver, no sé, alguien puede ver en mi hijo un desastre. Alguien puede ver en mi hijo un negativo. Alguien puede ver en mi hijo una espantosa X. Pero por la fe de la palabra que Dios me entregó, por la fe de esa palabra, yo puedo ver en mi hijo una bendición. Yo no veo un desastre. Yo veo en mi hijo la promesa de salvación. ¿Y qué hace que una persona vea a una persona de una manera y otro de otra? La fe en la palabra que se le fue dada. La fe. Entonces, sin fe me va a costar mucho trabajo andar en el mundo. Por eso es importante que yo entienda que lo que hoy se ve fue hecho de lo que antes no se veía, pero hubo alguien que creyó. Amén. Hubo alguien que creyó. Así que, ¿cuándo íbamos a creer nosotros que este santuario iba a estar haciendo alabanza y adoración en medio del desierto? Pero fue hecho por la palabra. Por creer en una palabra de lo que no se veía, pero que ahora se ve. Amén. Así es como funciona. Y la gente decía, pastor, ¿para qué se vaya donde no hay nadie y que está bien lejos y cómo le van a hacer que la gasolina y todas esas cosas que la gente decía? Mas sin embargo, hoy podemos ver lo que no se veía. Y eso no es nada. Hoy estamos rodeados de un montón de iglesias. Ahora todos quieren venirse para acá. Pero primero me decían, estás loco, ¿cómo te vas a ir tan lejos? Y cuando vieron la promesa de Dios cumplida, después todos quieren de esa rebanada de pastel de Dios. Pero primero era locura. ¿Por qué? Porque lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero hay que creer en la palabra. Si yo no creo en la palabra, no puedo. Así que siempre habrá gente en tu alrededor tratando de menospreciar lo que Dios dice que tú eres. Tratando de hacerte menos. Tratando de que te achiques ante la palabra que Dios te entregó. Pero quiero decirte hoy en día que la fe es la única que sale al rescate. La fe siempre va a salir al rescate de tu sanidad. La fe va a salir al rescate de tu esposo. La fe va a salir al rescate de tu hijo. Es la fe. Siempre hay una mujer, rara vez un hombre, que están orando por ese hijo que ya nadie cree. Pero hay una fe. Una fe ciega, si tú quieres, porque alguien me entregó una palabra y me la dio, y si me la dio, Dios la va a cumplir. Así que la fe es el don que Dios mismo plantó en nosotros para poder seguir hasta ver terminada la obra de Dios en tu vida
y en los tuyos. Repito, la fe es el don que Dios mismo plantó en nosotros para que de esta manera, por medio de la fe, podamos ver terminada la obra completa de Dios. Pero sin fe no se puede. Sin fe no se puede. Así que cuando usted tiene fe, usted continúa hasta el final. Sin la fe es muy difícil. Usted puede tener todos los recursos, pero si no hay fe, se clava el pico. ¿Cuántos están aquí? Hay gente que te puedo decir, hay gente que con 100,000 pesos en la mano no tiene fe de emprender un negocio. Y hay gente que con 1,000 pesos ya puede desbaratar el mundo entero. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Usted puede tener todos los recursos y toda la materia prima, pero si usted no tiene fe en el Dios que lo salvó, usted nunca será salvo. Pero hay gente que con cualquier cosita ya se considera el elegido de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Con poco pueden hacer mucho. Y hay gente que hasta que tiene todo ya plasmado, todo le quiere entrar. Eso no se llama fe. Se requiere de fe. Así que no deje usted que el desánimo se apodere de usted, porque usted tiene que creer en aquel que lo prometió. Creer, fe. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Diga, más excelente sacrificio. Primero pon el versículo hasta arriba. ¿Ofreció sacrificio Caín? Para que no se haga similitudes. ¿Ofreció sacrificio Caín? Dice la palabra que ofreció sacrificio. Pero ¿quién ofreció mejor sacrificio, más excelente? Abel. Entonces, qué bonito es cuando Dios exalta lo que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo digo amén a lo que Dios puede hacer de mí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces Caín también ofreció sacrificio, pero no tan excelente. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué es lo que ofreció Abel? Un corderito, ¿verdad? Pero lo mejor que tenía. Amén. Y entonces, Caín, ¿qué ofreció? Unas verduras y unas frutas, lo mejor que tenía. No, tampoco dice que le ofreció lo más podrido, No vaya usted a traer para acá lo podrido, porque no dice Dios, dice que le ofreció sacrificio. Entonces, quiere decir que era algo costoso lo que le estaba ofreciendo a Dios, pero no le llegaba ni a los talones al otro. Le pregunto a usted, ¿qué vale más? ¿Unas verduras o un cordero? Ahora, ¿le toma importancia a Dios a la ofrenda, sí o no? Dios le toma importancia, porque Dios es el que lo está exaltando y lo está marcando aquí con marcatexto. Si usted tiene marcatexto y acostumbra usted a rayar su Biblia, lea usted por favor versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué es lo que lo hizo justo? La excelencia en el sacrificio. O sea, ser un hombre de excelencia en el tema de la ofrenda lo hizo justo. ¿O no dice ella así? Le fue contado por justicia, fue justo. Alcanzó ser justo. Pero luego dice, dando Dios testimonio de sus. Entonces, ¿quién da testimonio de lo que yo ofrendo? Dios da testimonio. Ay, pastor, qué vergüenza que Dios haga de testimonio de lo que yo ofrendo. Bueno, eso es para que usted se dé cuenta que Dios sí da testimonio de lo que usted ofrenda. ¿Están conmigo o no? ¿Estamos leyendo la Biblia, sí o no? Entonces, Dios mismo da testimonio de mis ofrendas y muerto aún, habla por ella, dice, santo Dios. De modo que la ofrenda de este hombre, después de muerto, sigue hablando de su gran ofrenda. O sea que puedo yo pasar a la historia, puedo yo estar entre los muertos si quiero, y mi ofrenda puede hablar más recio que lo que yo digo.
Entonces dice la palabra de Dios ahí, por la fe, Abel ofrendó mejor, mayor, excelente sacrificio de ofrenda que Caín su hermano. Y esto lo hizo justo. Y su ofrenda lo da testimonio Jehová de los ejércitos. Y es más, todavía después de muerto, su ofrenda habla por él. Santo Dios, de modo que mis ofrendas también hablan por mí. Mis ofrendas también hablan de quién soy yo. Estamos aquí. De modo que la fe es la moneda que adquiere todo lo que usted se imagine. La fe. No es el dinero, porque la gente, fíjense que a veces la gente deja de venir a la iglesia, deja de leer la Biblia, deja de tener sus devocionales por el tema de tener mucho trabajo. Y la gente dice, es que tuve mucho trabajo. La gente no es trabajadora, eso es mentira. La gente es avara y quiere más dinero. Yo no conozco todavía gente que trabaje por mucho gusto y que no le paguen. Hasta el día de hoy yo no conozco a nadie. A lo mejor usted sí conoce a una persona que trabaje una semana, 2 semanas, un mes y que no le paguen y que esté bien contento porque no le paguen. Yo no, yo trabajo nomás de gusto. La gente trabaja por dinero. Y cuando nosotros trabajamos por dinero, en ocasión la gente dice, es que ya dejé de ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. No, es porque quieres más dinero. Puedes tener poco o puedes tener mucho, pero quieres más del que tienes. No vas por trabajador. Porque si fuera por trabajo, yo te digo, ponte a pintar la iglesia, va a decir que no. Ponte a rastrear todo el patio, va a decir que no. Pues no, que te gusta trabajar. Entonces no te gusta trabajar, te gusta el dinero. Y dejas de venir a veces por dinero. Pero la fe es la moneda que compra lo que a veces no va a comprar tu dinero. ¿Cuántos están aquí? De repente yo puedo tener todo el oro del mundo y puedo estar invadido de cáncer. ¿Y qué va a hacer todo el dinero del mundo? Mas, sin embargo, una semillita así de fe puede hacer que yo sea sano en mi interior, limpio de nuevo. Pero si yo dejé, escúchame bien, si yo dejé de venir a la iglesia por trabajar, si yo dejé mis devocionales en mi casa, si yo dejé mi tiempo de oración por el trabajo, ¿de dónde voy a sacar esa semilla de fe? Lo único que puedo sacar es un alarido de esperanza y un llanto. Pero eso no se llama fe. ¿Están conmigo? Así que no vaya usted a creer que la fe viene por tanto llorar. Yo he visto a la gente decir, ay, es que tengo fe que Dios me va a sanar. Eso no es fe. Estás hablando de un desespero tremendo. Se llama desesperación. Cuando uno está fe, uno está confiado cuando tiene fe. Estoy tranquilo. Amén. Le dijo Jesús en una ocasión a Marta y a María, oye, ¿tienen fe de que Lázaro va a resucitar? Sí, que yo creo que va a resucitar el día de tu siguiente venida. No, estoy hablando de ahorita. Pero es que si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Pero es que, ¿sabes que yo soy la resurrección, la vida? Sí, yo sé que tú eres la resurrección, la vida y que vas a... Remuevan la piedra, Lázaro. Salte porque esta gente no te ayuda en nada. Porque cuando estamos en la desesperación y estamos en el problema, ahí es donde empieza a darse en nuestra vida un embrión de fe. ¿Cuántos están aquí todavía? Llorar no es tener fe. Ahora, no vaya usted a creer que por tanto orar para que el Señor le dé un carro nuevo, tanto que he llorado y he pataleado para que el Señor me dé, no sé, una casa nueva y me dé recursos para que mi casa no se gotee, porque soy una hija de Dios y creo que me merezco, que soy la hija del rey, que Dios me quiere más que la niña de mis ojos y por eso le estoy pidiendo una bolsa Louis Vuitton y porque siento que lo merezco. Todas esas oraciones no le van a dar a usted la fe para sanar a un enfermo. Porque si sus oraciones no están de acuerdo a la mente de Dios, de nada le sirve ese tipo de fe. Porque ahora los cristianos practicamos la fe para tener dinero. Señor, te pido para tener un mejor trabajo. Señor, te pido porque quiero un Jeep 4x4. Señor, te pido porque quiero tener este tipo de bolsas, este tipo de uñas, este tipo de pelo, este tipo de estéreo, este tipo de llantas. Eso no nos da fe para sanar a un enfermo. Eso no nos alimenta la fe
para hacer que una persona crezca y crea en Dios. Mas sin embargo, los hijos de Dios y las mujeres de Dios hoy hemos desviado nuestras oraciones para otro tipo de oración. Pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros propios deleites, pero pedid en dirección a lo que Dios dice que pidas y entonces recibiréis. ¿Se fijan cuál es la diferencia entre pedir y pedir? Hay mucha diferencia. Miren, amados, hay gente de fe, hay dos tipos de gente de fe. Diga conmigo, hay dos tipos de gentes. Miren, cuando Jesús sanaba, ¿por qué sanaba Jesús? Alguien que me diga, ¿por qué sanaba Jesús? ¿Qué le decía a Jesús? Por la fe de la persona. Por la fe. ¿Qué le decía? Tu fe. O decía, mi poder te ha sanado. Es que ayuné 40 días y traigo un poder poderosísimo. Y todo el que me toca aquí, el pañuelo y la bata y everybody va a sanar. No. El Señor le decía, tu fe, diga conmigo tu fe. Ahora, hay dos tipos de personas con fe. Están los que tienen fe en Dios para sacarle a Dios, extirparle y vampirizarle todo lo que se pueda, porque había un montón de gente así. O sea, llegaban 10 leprosos teniendo fe que Jesús lo iba a sanar y lo sanaba. ¿Y a cuántos convirtieron a Cristo los leprosos, los mugrosos? Es más, malagradecidos, no voltearon ni a agradecerle, pero tenían fe porque fueron sanados por su fe. Amén. Había una mujer que le decía, por favor, sana a mis hijos, sana a mi hija. Se ha hecho conforme a tu fe. Y después, ¿dónde estaban hablando del evangelio? No había. Sin embargo, hubo 12 hombres que no se aprovechaban solamente de esa fe, sino que tenían una fe genuina. Les diera Dios o no les diera, tenían fe para creer en Jesús. ¿Te fijas la diferencia entre gente de fe y gente de fe? Hay gente de fe para sacar y hay gente de fe para darle a Dios. Esa es la diferencia. La gente de fe para sacar se dan por miles. Ellos decían, Jesús decía, ustedes vienen a mí, y eran más o menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Y el Señor decía, ustedes vienen a mí porque saben que les voy a dar alimento. Y vienen por el morbo de lo que yo voy a hacer, porque tienen fe de lo que yo voy a hacer. Pero no creen en mí. ¿Cuántos están aquí? Entonces yo tengo que decidir de a cuáles soy. ¿Qué hombre o qué mujer de fe soy? ¿De los que vienen a la iglesia para sacarle algo a la iglesia? ¿O de los que vienen a la iglesia porque saben y han creído en un Dios magnífico que los tiene parados por su gracia y por su misericordia, independientemente de si me dé o si no me dé? Entonces los discípulos eran hombres que dijeron, unos murieron aserrados, ayúdenme, otros murieron crucificados boca abajo, ¿qué más? Otros murieron apedreados, otros quemados, devorados por las fieras, una cantidad no poca de hombres devoradas por las fieras, muriendo ahí en el circo romano, diciendo Jesucristo es mi Señor. Y hoy en día andamos orando por una bolsa, por unas uñas, por un pelo güero, por unas llantas, por unos rines, por un estéreo, y por eso andamos orando. Y si Dios no me lo da, pobre de él, no me aparezco en la iglesia otra vez. ¿Te fijas que hay de fe a fe? Hay de fe a fe. Entonces, es necesario que yo tenga fe y que yo alimente mi fe. Porque como les dije ahorita, la fe es la moneda que adquiere todo. Con la fe no hay nada imposible. Todo lo puedo comprar por la fe y sin dinero. Lo que usted se imagine o lo que no se imagine, lo que usted sueñe, lo que a usted lo haga feliz, lo inimaginable. Teniendo solamente una pequeña semillita de fe en su corazón, usted puede lograr grandes cosas. Porque la fe es el principio para poder adquirir, para poder comprar lo que sea. Ese es el principio, la fe. La fe puede ser el parteaguas de la vida de alguien. La fe. Solamente por la fe, porque creí. Cuando los médicos decían que yo estaba desahuciado, creí. Cuando la gente me decía que yo no iba a ir al ancho, le creí a Dios.
Amén. Así que solo se necesita que yo crea y que crea que Dios es suficiente. De modo que yo puedo decir hoy en día que la fe es más valiosa que cualquier piedra preciosa. La fe es más valiosa que cualquier piedra preciosa. Conozco a gente, mis amados, tengo la virtud, por gracia de Dios, de conocer a gente económicamente muy pudiente, que tienen su estómago hecho pedazos, que no les trabaja bien el páncreas, que tienen que andar comiendo acelgas, lechuguita. No se pueden dar el lujo de comer ningún pedazo de carne, ningún pedazo de camarón, porque no les alcanza todo su dinero para que su estómago sea sanado. Pero cuando nosotros creemos en Dios, no hay poder humano ni demoníaco, porque como Rahab confesó, reconozco que tu Dios es Dios en la tierra y Dios en el cielo. Bendito sea el Señor. Por la fe no. Bueno, Génesis 4, versículo 1, ya estamos terminando. Vamos a involucrar aquí Génesis 4, versículo 1 de una manera rápida. Para poderlo leer. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hubieras hecho bien, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, serás tú maldito. Qué importante, mi amado, es que yo sea una persona que si a mi hermano le está yendo bien, yo hable con fe para que le vaya mejor. Diga conmigo, repita usted conmigo: echo fuera de mí todo espíritu de envidia, de celo y de rencilla. Amado, qué importante es que cuando yo vea que a mi hermana, a mi hija del alma le está yendo bien, yo levante palabras de bendición sobre ellos, no de envidia. Qué importante es que yo no sea una persona envidiosa. Que si a aquel le está yendo bien, yo levante sobre su vida mayores bendiciones. No que de repente una persona de los míos les está yendo bien y lo único que hacemos es lanzarle hechicería carismática y decirle: pues le está yendo bien porque pues... Pero a ver, que ore bonito, no sabe ni orar, ¿verdad? Pero ¿cuántos días al año ayuna? ¿Verdad? Todo envidioso, ¿no? Traes un carro bien, traes una bolsa bien, traes un juguete nuevo y nunca falta dentro de los hijos de Dios. Nunca falta dentro de los hijos de Dios, de la misma casa de Dios, quien de repente lance una palabra o despotrique contra la bendición de Jehová. ¿O no hemos predicado que Dios es el que bendice? ¿No hemos predicado que Dios es el que añade la bendición, que no trae tristeza? Entonces, cuando Dios bendice a uno de nuestros hijos, es bien importante que nosotros no seamos celosos, como en el caso de Caín. Caín mató a Abel simple y llanamente porque Jehová le reconocía más su ofrenda que al otro. Entonces le habló para el campo y lo mató. Y cuando Dios lo quiso confrontar, le dice: ¿soy acaso guardia de Dios? ¿Soy acaso yo el guarura de mi hermano? ¿Soy la niñera de mi hermano para que me preguntes por mi hermano? Y Jehová le dice: no te hagas. Su sangre clama desde la tierra hasta los cielos, por lo tanto serás maldito.
Hay que cuidar nuestra lengua, mi hermano, cuando uno de nosotros habla mal sobre lo que le está yendo bien. Y hay que cuidar nuestra lengua también. Esto es gratis. También hay que cuidar nuestra lengua cuando hablamos mal del que le está yendo mal. ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra del Señor. Alguien me ayude con esta cita porque la voy a parafrasear. Cuando tengan una necesidad, dice, vayan a los ancianos. ¿Recuerdan ustedes? Vayan a los ancianos de la iglesia porque ellos van a ¿qué? Imponer sus manos sobre ustedes y van a orar. ¿Y luego qué más dice? La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubieran cometido pecados, ¿quién perdonaría los pecados de quién? Vuelvo a repetirlo. Vayan a los ancianos. Los ancianos pondrían las manos sobre los enfermos. Ya me lo tenemos ahí. Los ancianos pondrían las manos sobre los enfermos. Bien. Si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A la hora de fe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, la pregunta hoy en día es, ¿será que pueden confesarnos los pecados y nosotros podamos guardar el secreto? ¿Será que alguien viene y nos confiesa? Porque la palabra del Señor dice, confesaos los pecados. Confiésense los pecados. Si hubiere pecado, le serán. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios hoy en día cuando un hombre o una mujer de Dios cae en pecado? Lo perdona. O agarra el Facebook y publica inmediatamente lo más rápido posible para que la palabra corra. ¿Ah? Si fuera palabra profética que debiera de correr, no la publicas. Pero como es una palabra de pecado de un hombre o una mujer, en lugar de perdonar el pecado, lo evidencias. ¿Cuántos están aquí? Eso lo hace solamente el pueblo de Dios. Somos los únicos que no tenemos capacidad para perdonar, sin embargo debiéramos de tenerla. Porque en lugar de perdonar, la palabra del Señor dice, confiésale el pecado para que te perdone. Y hoy en día confesamos el pecado y órale, lo cortas inmediatamente, le mochas la cabeza y hasta nunca más volver. ¿Cuántos están aquí? Qué importante es que nosotros leamos la Escritura tal y como es y no cortemos la fe de la gente. No podemos cortar la fe de la gente. Es importante que usted y yo actuemos en fe, creyendo que los pecados pueden ser perdonados, pero no juzgados. ¿Están conmigo todavía? Bien, por la fe, vámonos otra vez al versículo 5. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, diga conmigo, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se fijan qué importante es la fe? Antes de ser traspuesto, tuvo que haber dado testimonio delante de Dios. Tuvo que haber tenido fe. Y yo creo, mi amado, con esto estoy terminando, yo creo que la fe hace que des buen testimonio delante de Dios. Porque si yo no tengo fe, ¿cómo daré testimonio delante de Dios? La fe es importante. No es el llanto, no es el lloro, no es el gemir. Es actuar en fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Ese es dar testimonio. Para que yo sea traspuesto, como en el caso de Enoc. Léalo usted mismo ahí, ya nos cambiamos. Ok. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, diga conmigo, antes tuvo que haber dado testimonio.
Entonces, de modo que la fe te hace que des buen testimonio. Con esto termino. La fe hace que Dios mismo ponga sus ojos en ti, mi amado. La fe. Dios puede hacer que Dios se fije en usted si usted es un hombre o una mujer de fe, para que Dios te pueda trasponer. Amén. Y aquí dice, fue traspuesto. Diga conmigo, traspuesto. Entonces, yo tengo que confesar algunas cosas. Yo puedo ser traspasado. ¿Qué quiere decir traspasado? Traspasado es una persona que está puesto de un lugar a otro, como de la noche a la mañana, sin tener una explicación. Fue traspuesto. Yo creo que Dios puede hacer de tu vida una persona traspuesta. ¿En qué sentido? En el sentido natural. Yo creo que Dios puede agarrarte a ti de ser un empleado y seas traspuesto para ser gerente sin tener que pasar por el medio. Yo creo que Dios puede hacerlo. Dios te puede trasponer si usted da testimonio de fe en Dios. Yo creo que usted puede ser un empleado de algo y ser traspuesto a ser el jefe de una empresa sin tener que haber pasado por el proceso. Dios puede hacerlo. Usted puede estar en una oficina haciendo algún trabajo y Dios puede a usted trasponerlo como jefe único sin tener que haber pasado por el proceso. Porque Dios tiene la capacidad para trasponer a las personas. Por la fe no fue traspuesto y nadie más lo encontró. Nunca jamás. De estar en un lugar de miseria, Dios me puede poner en un lugar de altura. Porque Dios puede trasponer. Amén. Cuando el hombre estaba en Lodebar, David le llamó y lo traspuso y le dijo, este hombre se sentía, dice la palabra de Dios, como un perro. Cuando fue llamado este hombre de Lodebar, le llama a David y este hombre llega delante de David, que se llama Mefiboset, y llega Mefiboset y le dice, ¿quién soy yo si no soy un perro muerto para estar delante de usted? No me merezco estar delante de usted. ¿Se fijan la condición del hombre? Sin embargo, David le dijo a uno de sus empleados, todo lo que era de su abuelo, quiero que se lo den. ¿Y de quién era eso? Era de David. Ahora era el rey actual. Todo lo que era de su padre, quiero que se lo den. Y es más, tú le vas a servir a él todos los días de tu vida con toda tu gente. Pero el hombre estaba en Lodebar, estaba en la miseria, estaba tullido. Un hombre sin esperanza alguna. Lodebar era el lugar donde mandaban a toda la gente que tenía lepra, que le faltaba un ojo, que estaba manco, que estaba cojo, leproso, etcétera. Lodebar era un lugar completamente inhóspito, habitado por gente que no tenía un futuro, pero Dios de ahí sacó a Mefiboset y de la noche a la mañana fue llamado por el rey y el rey le dijo, ahora vas a comer todos los días en mi mesa. Por la fe, Dios lo traspuso a este hombre. Amén. Y yo creo que el Rey nos está llamando a nosotros para que nosotros podamos creerle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Termino con esta palabra, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que hay un pequeño detalle con la fe, y es que la fe no admite duda. La fe no admite la duda. Si usted tiene duda, no recibirá. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que la fe es el instrumento preferido de Dios. Pero no es que Dios la use, es que Dios quiere que tú la uses. Dios se deleita cuando usted está usando la fe. La fe te levanta cuando tú estás caído. Eso es la fe. Así que póngase de pie, mi amado. En verdad os digo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Marcos 11:23. En verdad os digo
que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, pero que no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, entonces esto va a suceder y le será concedido. Así que por la fe usted puede hacer cualquier cosa. Yo quiero pedirte, mi amado, gracias por ponerlo ahí. Yo quiero pedirte, mi amado, que usted aprenda a levantar sus alas y a volver a volar. Yo no sé cuántas personas en este lugar se han sentido ya viejas, deterioradas o sin ganas de vivir. En el nombre de Jesús, yo declaro la palabra que hoy te despojas de esa palabra de muerte que hay en tu vida. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, toda palabra de muerte que fue dada, todo espíritu inmundo que ha querido meterse dentro de tus hijos de falta de fe, en el nombre de Jesús, declaramos es echado fuera de la casa de adopción como hijos. Declaramos que esta es una casa de paternidad donde atendemos los hijos y atendemos la necesidad de cada uno de ellos, y en el nombre de Jesús declaramos fuera todo espíritu demoníaco de opresión, de duda, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer, porque no somos gente que no tenga fe, somos gente, Señor, que estamos creyendo. Y si alguno hubiera que no cree en la palabra, Señor, como Pedro lo confesó y dijo, ayúdanos a creer. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, como Padre de esta casa, Señor, que a todos los hijos nos ayudes a creer en la palabra que tú nos vas a salvar, a pelear la buena batalla, Señor, y a decidir por ti en el nombre de Jesús. Si alguno no cree que los pecados son perdonados por la fe y por el bautismo en el nombre de Jesús, Señor, declaro que la palabra es lanzada para crear fe en cada uno de nuestros hijos, porque tu palabra lo enseña claramente. Si confesares los pecados, si confesares, Señor, así que aquí estamos en el nombre de Jesús, a punto de partir a las aguas del bautismo, Señor, para confesar nuestros pecados delante de ti y apartarnos. El que confesare y se apartare alcanzará misericordia. Señor, así que en el nombre de Jesús, cada uno de los que estamos aquí dispuestos a bajar a las aguas del bautismo, creemos, Señor, que por esas aguas nuestros pecados serán sanados, serán limpiados en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como una lana blanca. Y yo lo creo, Señor, por la fe estamos esperando que eso nos cuente, por justicia, Señor, sabiendo que tú lo harás por nosotros, que no son nuestros actos, que no es nuestra personalidad, que no es una herencia ni un apellido lo que nos salva, sino que es el perdón de pecados y la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, Señor, declaro que esta palabra de fe queda sembrada en cada uno de nuestros hijos, y en ellos no hay derrota, y en ellos no hay confusión, sino que en ellos hay victoria. En el nombre de Jesús, Señor, yo levanto una oración para que cada una de esas mujeres, Señor, que han estado perdiendo la fe en su esposo y en el actuar de sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, fuerzas renovadas, Señor, en el nombre de Cristo, para que se establezca la prioridad de creer y de perdonar. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra completa en tu pueblo, papá. Amén. Amén. ¿Por qué no da